Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Bienvenidos a esta nuestra siguiente sesión de la materia de metodología de la investigación número 2. Recuerden ustedes que estamos en la unidad 1 con nuestro tema de técnicas para la recolección de datos y específicamente estamos hablando de la recolección y análisis de datos. Como recordarán, la sesión pasada hablamos acerca de la importancia de la recolección y el análisis de los datos que vamos a ir obteniendo durante nuestro proyecto, ¿no? Habíamos señalado que la recolección de datos, pues es parte fundamental o es la tarea fundamental del investigador. Esta recolección de datos es chambita del investigador, ¿no? La recolección de datos, pues, se va a dar a través de diferentes herramientas. Y ya la sesión pasada hablábamos acerca de las anotaciones en las bitácoras de campo, hablábamos de la observación y en esta sesión pues vamos a hablar acerca de las entrevistas, posteriormente de los grupos de enfoque, de los documentos, de las biografías y las historias de vida. Y posteriormente, pues ya esto, cuando ya lo tenemos ya nuestro material listo para la siguiente, para el siguiente paso, que es el análisis de datos. Entonces ya en sesiones adelante vamos a hablar acerca de cómo vamos a ir cómo vamos a ir recolectando, más bien dicho, bueno, una vez que ya se hizo la recolección, el análisis de todos esos datos, ¿no? ¿Qué herramientas eh, computacionales nos pueden ayudar a hacer este análisis de datos, ¿no? Decíamos la semana pasada, hablábamos acerca de la observación y decíamos que esta observación pues va a tener varias características. El investigador debe de observar muy bien tanto el ambiente físico como el ambiente social en el que se desenvuelve el grupo que se está estudiando. También dentro de las actividades del investigador, pues es observar tanto las actividades que realiza el individuo de manera personal como dentro de sus grupos, ¿no? Puede ser su familia, su trabajo, sus grupos religiosos o sus grupos deportivos. ¿Qué es lo que utiliza? ¿Qué artefactos utiliza en su día a día cotidiano, siempre y cuando estos artefactos pues estén de alguna forma relacionados con nuestras preguntas de investigación, ¿verdad? Con nuestro objetivo de investigación y en términos generales, pues hechos y relatos relevantes que se van a ir, insisto, se van a ir registrando en bitácoras de vida. Bueno, ahora en esta sesión, pues nos toca el turno de hablar de las entrevistas. Y como nos vamos a dar cuenta, pues existen diferentes tipos de entrevistas, dependiendo de lo que nosotros como investigadores estamos buscando. Vamos a darnos cuenta que tenemos tres tipos de entrevistas. Pero antes de pasar a la clasificación de estas, pues me gustaría que analizáramos o que viéramos la definición, ¿no? Ya nosotros debemos considerar, debemos de tomar en cuenta que la entrevista cualitativa es más íntima, es flexible y es abierta, dado que vamos a ir obteniendo información de nuestros sujetos de estudio, ¿no? Una entrevista en términos generales, pues la podemos definir como la reunión en donde vamos a ir intercambiando información, tanto dos personas, ¿no? La primera que es el entrevistador y la otra que es el entrevistado. Por supuesto, entendemos que puede haber varios entrevistadores y que también puede haber varios entrevistados, ¿no?
La definición la dejamos así en singular, no es tan importante. En último caso, pues se pueden ir trabajando en parejas o en grupos pequeños. Esto ya dependerá de los alcances de nuestra investigación, ¿no? Y bueno, decíamos que las entrevistas las podemos catalogar en 3 tipos, ¿no? La primera es la que vamos a conocer como entrevista estructurada. Esta entrevista se va a realizar siguiendo una guía de preguntas específicas que el entrevistador pues ya debe de llevar de antemano, obviamente, y que se va a sujetar exclusivamente a esta guía, ¿no? Ya llevamos el instrumento elaborado y entonces debemos de respetar el orden de las preguntas, ¿no? No hay mucha flexibilidad, o más bien dicho, no hay flexibilidad en este tipo de entrevistas. Después tenemos la que vamos a conocer con el nombre de semiestructurada, ¿sí? Ya como su nombre lo indica, también se va a basar en una guía de asuntos, de temas o de preguntas que el entrevistador va a llevar elaborada con anterioridad, pero va a tener cierta libertad de introducir algunas preguntas adicionales para ir precisando, para ir afinando conceptos o situaciones en términos generales para obtener más información de la que me están dando los sujetos en cuestión. Entonces, la diferencia es que aquí yo en la semiestructurada yo puedo meter, creo que sería la palabra adecuada, yo podría meter algunos temas adicionales, ¿sale? Por último, tenemos la no estructurada, que por cierto también se les conoce como entrevistas abiertas. En esta, si bien yo llevo una guía general de los temas y los contenidos para no perderme en un mar de preguntas, el entrevistador pues va a tener toda la flexibilidad de manejar las preguntas de acuerdo a su criterio. Él va a ir conforme los sujetos nos van narrando, nos van haciendo relatos, pues el entrevistador va sacando los temas. Obviamente, sí debe de llevar ya una visión de qué es lo que está buscando, ¿verdad? También para no perdernos en un mar de información. Bien, seguimos. Vamos a hablar ahora acerca de las características de las entrevistas. Bueno, pues nos vamos a dar cuenta que hay varios puntos a considerar, ¿no? Por ejemplo, nos dice aquí que el principio y el final de las entrevistas no de repente, a ver, ¿cómo lo explico? A veces el principio y el final no son claramente definidos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros llegamos con el entrevistado, pues tenemos que hacer algo que se llama rapport. Ahorita vamos a hablar de eso. O romper el hielo, porque necesitamos hacer sentir en confianza a nuestro entrevistado. Entonces, a lo mejor en un primer momento hablamos de cosas, pues, un poquito más banales, ¿no? Hace calor o fue muy fácil llegar aquí o fue muy difícil, dependiendo de la situación, ¿no? Entonces el individuo ya nos dice, sí, bueno, lo que pasa es que aquí aquí es muy frío, aquí es muy caliente, sí es complicado, las rutas de los taxis por aquí pasan, no pasan, etcétera. Entonces ya ahí empieza a haber una fase de ambientación
Y en un momento determinado yo puedo así como de una forma a lo mejor un poquito velada, lanzarle la primera pregunta, ¿no? Y cuando voy a terminar también, hacer la pregunta y luego ya después hablar de algunos temas misceláneos, algún tema que se haya quedado por ahí no muy manejado a lo largo de toda la entrevista y entonces con eso concluyo, pero quiero decir entonces que mi entrevistado no supo cuándo empezó y cuándo terminó, ¿no? Por eso dice aquí, el principio y el final de la entrevista es un tanto indefinido y por lo tanto flexible. Ya que yo me gané la confianza del entrevistado, por ahí le lanzo de manera discreta la primera pregunta y luego las que siguen, ¿no? Y la última también, le lanzo la última pregunta, pero yo continúo hablando con él, no de, bueno, muchas gracias, adiós. No, o sea, hay que tener, digamos, como esa sutileza, ¿no? El siguiente punto nos dice las preguntas y el orden en que se hacen se adecuan a los participantes, sobre todo cuando las entrevistas son no estructuradas, pero sí debemos de identificar que cubramos todos los temas, porque a lo mejor al calor de la plática los temas van saliendo desordenados, vamos a decirlo así. Pero sí, por supuesto, nosotros debemos de buscar la manera en que abarquemos todos nuestros temas, todos nuestros objetivos, ¿no? Seguimos. Las entrevistas cualitativas son en buena medida anecdóticas y por lo tanto tienen un carácter más amistoso. Con esto quiero decir que es un poco más como contadito la historia, ¿no? No es pregunta y respuesta, no es pregunta y respuesta, sino que la persona nos vaya contando sus experiencias, que fluya la conversación y en un momento determinado, si durante esta conversación no nos dice un tema, no nos aborda un tema, pues nosotros lo vamos llevando ahí, lo vamos direccionando, ¿no? Bien, la siguiente característica de las entrevistas nos dice que nosotros como entrevistadores debemos de ir respetando el ritmo y la conversación del entrevistado, la dirección del entrevistado, o sea, la dirección del entrevistado quiere decir por dónde el entrevistado va llevando la charla, ¿no? Pero sí, en un momento determinado empieza a divagar, bueno, pues nosotros lo vamos metiendo nuevamente a nuestra temática de investigación, ¿no? A nuestra temática de estudio. Bien, el quinto punto nos dice, la quinta característica nos dice que el contexto social de mi entrevistado es muy importante, debemos de tomarlo en consideración para que nuestra entrevista sea exitosa, ¿no? Cuidar mucho nuestro lenguaje, o sea, no, si el contexto sociocultural del entrevistado es un contexto sencillo, pues no vamos a llegar con palabras rimbombantes y todo lo contrario también, si el contexto sociocultural es un contexto elevado, pues tampoco voy a llegar a hablar con ñereces, ¿no? Con jerga de barrio, o sea, no. Debe de ser de acuerdo a las características de los investigados, ¿no? Seguimos. Dice, el entrevistador ajusta su comunicación y a las normas y lenguaje del entrevistado. Bueno, va muy de la mano con lo que dijimos anteriormente. Y el último punto, las preguntas son abiertas y neutrales, ya que pretenden obtener
perspectivas, experiencias, opiniones detalladas de nuestros participantes dentro de su propio lenguaje, dentro de su propia manera de expresarse. Entonces, vamos a ver en las siguientes diapositivas a qué nos referimos con que deben de ser abiertas y neutrales. Ok, continuamos. ¿Cómo debo de estructurar las preguntas? Bueno, para empezar debemos de partir de que existen muchos tipos o muchas clasificaciones de las diferentes tipos de preguntas, ¿no? Aquí ahorita vamos a hablar básicamente de 4. Nos dice aquí preguntas generales, preguntas que nos ayudan a ejemplificar, preguntas estructurales y preguntas de contraste. ¿Qué características tiene cada una de estos 4 tipos de preguntas? Bueno, las preguntas generales, de alguna manera su nombre lo está diciendo. Dice aquí que parten de planteamientos globales para dirigirse al tema que interesa, propios de entrevistas abiertas. Ya habíamos dicho que yo llego con mis temas generales y dejo que el individuo, una vez que hago el rapport, dejo que el individuo empiece a expresarse y que fluya, pero en un momento determinado, pues sí, vamos a ir haciendo las preguntas, pero también preguntas generales. Fíjense los ejemplos. Nos dice, ¿qué opina de la violencia familiar? O sea, no de toda la violencia del mundo, de la violencia en nuestro país, no, o sea, de la violencia familiar, ¿no? Y entonces ahí ya al individuo lo vamos metiendo al tema que nos interesa. Otro ejemplo, ¿cuáles son sus metas en la vida? Lo vamos induciendo, todavía son muy abiertas, pero ya lo vamos induciendo. Otro tipo de pregunta. ¿Cómo ve usted la economía del país? O también, ¿cómo es la vida aquí en Barranquilla? Acuérdense, Barranquilla, Colombia, ¿no? O ¿cómo es aquí la vida en Ecatepec? O ¿cómo es la vida aquí en Morelia, ¿no? Ok, bueno. Entonces, esto es muy general. O sea, ¿cómo es la vida? Pues la vida como, la vida en lo económico, la vida en las diversiones, la vida en lo cultural, en lo escolar, o sea, ¿cómo? Por eso son generales. Bien. El siguiente tipo, preguntas para ejemplificar. Sirven como disparadores para exploraciones más profundas. Se le solicita al entrevistado que proporcione un ejemplo del evento, sucesión o categoría a las que nos estamos refiriendo, ¿no? Fíjense, si estamos investigando cómo es el servicio en un hospital, entonces aquí podemos ir induciendo a nuestro sujeto con una frase como esta. Usted ha comentado que la atención médica es pésima en este hospital. ¿Podría proporcionarme un ejemplo? Ahora, pongan atención. Si yo le estoy diciendo ya de antemano, bueno, si yo estoy resaltando que él dijo que la atención era pésima, es porque con anterioridad él ya lo dijo. Pero cuando él dice, este hospital atiende muy mal, no me está dando elementos para entender qué se refiere con muy mal. Entonces, nosotros vamos afilando esta información a través de una pregunta ya más estructurada. ¿Puede darme un ejemplo? Ah, bueno, pues sí, mire, es que el otro día yo llegué y me atendieron media hora después, a pesar de que yo tenía ya cita, ¿no? O cada vez que llego tengo cita y aún así tengo que esperarme media hora. Y las enfermeras están de aquí para allá platicando, etcétera, etcétera. O yo estoy viendo que tienen el medicamento y no me lo dan. No sé, pues aquí la cuestión es que el entrevistado ya me va a dar esos objetos, esos ejemplos
concretos, ¿no? Bien, vamos con el siguiente tipo de preguntas. Decíamos las preguntas estructurales. En ellas, el entrevistador solicita al entrevistado una lista de conceptos a manera de conjuntos o categorías, que esto nos sirve para ejemplificarnos también de alguna forma. Fíjense el ejemplo. ¿Qué tipos de drogas se venden más en este barrio? Ok, yo sé que a lo mejor hay infinidad de drogas, pero a lo mejor en esta colonia, en esta zona, por el nivel socioeconómico, hay unas que se venden más que otras, ¿no? Y entonces nosotros le pedimos que nos dé conceptos, que nos den nombres. Un ejemplo más. ¿Qué clase de problemas tuvo al construirse este puente? Bueno, al construir, pero ha de ser construirse este puente. Bueno, pues que los camiones de materiales no llegaban hasta acá, que es una zona desértica o que es una zona pantanosa, está muy alejado de la civilización, bla, bla, bla. O sea, ya nos van dando esto que nos están pidiendo aquí, categorías. Muy bien. Seguimos. La cuarta clase de preguntas o el cuarto tipo de preguntas que podemos utilizar en una entrevista son las llamadas preguntas de contraste. Nos dice, al entrevistado se le cuestiona sobre similitudes y diferencias respecto a ciertos temas. Por eso es contraste, diferencias y similitudes, ¿sí? Para que nosotros podamos hacer comparaciones. Observemos los ejemplos. También noten cómo vamos introduciendo a la persona en el tema a través de un pequeño, una pequeña introducción, ¿no? Dice, hay personas a las que les gusta que los dependientes de las tiendas se mantengan cerca y al tanto de sus necesidades, mientras que otros quieren que se presenten solamente si se les solicita. ¿Usted qué prefiere? Entonces nosotros ya le explicamos cuál es el escenario. Ahora, él nos tiene que decir qué le gusta y qué no le gusta. Y para eso, o más bien, y por eso se le llama de contraste, ¿verdad? Vamos a ver este otro ejemplo. ¿Cómo es el trato que recibe de las enfermeras del turno matutino en comparación con el trato de las enfermeras del turno nocturno? ¿Qué semejanzas y diferencias encuentra? ¿Sí? Aquí, bueno, pues ya estamos entonces contrastando dos turnos laborales, matutino y nocturno. Y entonces, pues ya nos... sí, bueno, lo que pasa es que en la mañana hay una enfermera que es muy neurótica, bla, bla, bla. Y en la noche hay una enfermera que es muy amable, todos los días viene a verme y que... pues es que es la planchada, ¿verdad? Así, no, no es cierto. ¿Conocen esas historias de enfermeros en los hospitales acerca de la famosa planchada? Bueno, ahorita me vino a la mente eso. Ok, continuemos. Ahora, existen diferentes tipos de preguntas según otras clasificaciones que podemos identificar de la siguiente manera. Fíjense bien. Vamos a tener preguntas de opinión. Por ejemplo, podemos decir, ¿qué considera usted que haya, bueno, no, más bien es, ¿considera usted que haya corrupción en el actual gobierno de Rusia, para no meternos en problemas, ¿no?
Ah, bueno, yo considero que sí, hay corrupción porque tal, o yo considero que no hay corrupción porque en años pasados se ha visto que bla, 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 y en este año, en estos años no, y bla. Entonces nos está dando el sujeto de investigación su opinión. Nos dice que también hay preguntas de expresión de emociones y sentimientos. Por ejemplo, se me ocurre, ¿cómo se siente con respecto al alcoholismo de su esposo? ¿No? O cómo describiría su propia experiencia con respecto al tema de los sismos en la Ciudad de México, ¿no? Por ejemplo. Ok. Continuamos. Ahí está. Bueno, realmente no. Ahora sí. Preguntas de conocimientos. Por ejemplo, ¿cuál es el nombre de los candidatos a ocupar la alcaldía de tal? ¿Sabe o no sabe? ¿No? Por ejemplo. O también podría ser una pregunta como del tipo de, ¿qué sabe usted de las causas que provocaron el derrumbamiento del puente en la ciudad de Querétaro? Ok. Y ya entonces el individuo en cuestión o los individuos en cuestión nos expresan su conocimiento o inclusive también su falta de conocimiento. Bien, siguiente tipo de preguntas, sensitivas, que tienen que ver con los sentidos, ¿no? Acuérdense, gusto, vista, olfato, tacto, etc. Por ejemplo, podríamos preguntar qué género de música le gusta cuando está leyendo. Bueno, ahí tiene que ver con oír, ¿no? O, por ejemplo, ¿qué sabores de fruta le gustan más? ¿Qué olores de perfume son los que usted prefiere? ¿No? Ahí son preguntas del orden de los sentidos, sensitivas. Siguiente, ¿cuánto llevamos? 1, 2, 3, 4, 5. 5 de antecedentes. Por ejemplo, ¿sabe usted cuánto duró no sé, la película, ¿no? Por ejemplo? O después de su operación, cuánto tiempo estuvo en comparecencia? En reposo, ¿cuánto tiempo estuvo en reposo después de su operación? Ok. Y por último, tenemos el tipo de preguntas a las que vamos a llamar de simulación. Ahí en estas preguntas de simulación invitamos a que el entrevistado se ponga en los zapatos de las demás personas y entonces desde allí conteste, ¿no? Por ejemplo, si usted fuera alcalde, si usted fuera gobernador, ¿cuál sería la primera obra que atendería? ¿No? Si usted fuera niño en esta época, ¿qué tipo de juegos le gustaría que hubiera en su vecindario? Ajá. ¿Ven? O sea, estamos invitando al individuo que se pongan los zapatos de otra persona y que desde allí nos conteste. ¿Sí? Ok, seguimos.
¿Qué necesito yo como investigador para realizar mis entrevistas? ¿Qué me pueden recomendar las personas que ya son doctas en este tipo de temas? Para mí que soy principiante, ¿no? La lista es muy larga, muy, muy larga. Vamos a ver algunos puntos, ¿no? Tan larga que no quiere aparecer, miren. Bueno, el primer punto que nos están manejando aquí es poner una genuina atención en lo que mi entrevistado me está diciendo, en lo que mi entrevistado me está señalando. Dice aquí, escuchar con atención e interés. Cuando yo no entienda algún concepto, algún tema, si es necesario, lo detengo. A ver, discúlpeme, me está usted diciendo que tenía 14 años, pero que ya estaba en la preparatoria. Si le estoy entendiendo bien, entonces usted entró muy, muy joven a la preparatoria. Y entonces ya ahí el individuo nos aclara la situación. Pero esa información que pareciera como incongruente, la detectamos y se la preguntamos y de esa manera también el entrevistado se está dando cuenta precisamente de que le ponemos atención, ¿no? Si no, después va a decir, ay, le dije que tenía 14 años cuando era preparatoria y ni siquiera me dijo nada. Entonces ahí se pierde también el interés por parte del entrevistado. Otro punto, nos dice que debemos de ser espontáneos. Si bien, por ejemplo, en las entrevistas estructuradas, sobre todo en ellas, ya tengo mis temas determinados, pues hay que procurar que el entrevistado se relaje y nos vaya comentando, nos vaya contando de manera fluida. Siempre hay que darle seguridad a nuestro entrevistado, ¿no? Y no hacerlo sentir que esto pues es un interrogatorio. Pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. Si se dan cuenta, por eso hablábamos más atrás acerca de que, pues, de preferencia el individuo no se dé cuenta cuándo empezamos y cuándo terminamos la entrevista. ¿Sí? Porque no es pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. Tiene que ser fluido, tiene que ser espontáneo. Siguiente punto, que va de la mano. Yo les decía hace ratito, debemos de crear en psicología le llamamos rapport, que es romper el hielo, hacerle sentir seguridad a nuestro entrevistado, que esto no se va a divulgar, si así compete a la investigación, pues que las respuestas son anónimas. Si se le va a dar un manejo a la información, a lo mejor estadístico, pues que el individuo lo sepa para que también esto le dé confianza, porque además, entre mayor sea la confianza que nos tenga nuestro sujeto de investigación, pues más sincero va a ser, ¿no? Más se va a sincerar. Entonces, pues hay que generarle ese clima de confianza. Bien. Siguiente punto, y este es muy, muy importante, no inducir preguntas. Por eso es que antes de llegar a la entrevista, nosotros ya, aunque sea una entrevista semiestructurada o no estructurada, yo ya debo de tener la noción de qué es lo que le voy a preguntar, ¿sí?
¿A qué me refiero con que no debo de inducir respuestas? Bueno, pues no debo de preguntar de manera tendenciosa y tampoco, fíjense bien, tampoco debo de inducir a la respuesta. Por ejemplo, que yo le dijera, tú estabas muy feliz cuando fue ese acontecimiento. Yo ya le estoy señalando la respuesta. Tú ya eras muy feliz. Ah, sí, claro. En muchas ocasiones los individuos se quedan con esas últimas palabras que nosotros como entrevistadores estamos diciendo y nos contestan desde allí, aunque también va a generar algunos otros problemitas. Ahorita lo decimos lo enlazamos con el punto que sigue. Bueno, entonces no debo de inducir la respuesta. Se muchas veces se comete el error de hacer preguntas que, si bien a veces no inducen a la respuesta inmediatamente, sí la están induciendo a preguntas posteriores. Por ejemplo, que yo le preguntara a mi sujeto, ¿considera que la mayoría de los matrimonios son felices? ¿Es usted feliz en su matrimonio? Imagínense, si yo le pregunto, ¿considera usted que la mayoría de los matrimonios son felices? ¿El qué va a decir? Sí. Y luego yo le digo, ¿es feliz en su matrimonio? Pues él va a querer estar dentro de la norma, ¿no? Y ¿qué es lo que me va a decir? Sí, sí, soy feliz. ¿Piensa que su matrimonio es como el de la mayoría? Sí, claro, claro, mi matrimonio es como el de todos. Sí, es muy como es muy. Ahí nosotros estamos induciendo la respuesta y entonces en muchas ocasiones podemos confundir a nuestro sujeto. Es mejor tener preguntas más abiertas, como por ejemplo, ¿cómo se siente en su matrimonio? Cuando yo le pregunto cómo se siente en su matrimonio, entonces él ya tiene los dos caminos, o inclusive tres, ¿no? Me puede decir, pues me siento mal, me siento molesto, estoy atrapado, o me puede decir, muy bien, hemos logrado hasta ahorita solucionar los problemas, o pues estoy como en un término medio, ¿no? A veces me siento muy bien, muy contento, pero a veces también ya quisiera pedirle el divorcio. Estoy en medio de las dos situaciones, que es, insisto, es muy diferente a que si yo le pregunto, ¿es usted feliz? O la otra variante, ¿no? ¿Es usted infeliz en su matrimonio? Sí, pues fíjese que yo me llevo muy mal con mi esposo y o sea, no. A eso es precisamente lo que le llamamos inducir las respuestas. Entonces, tienen que ser abiertas para que el individuo elija qué camino tomar. Bien, y de la mano con esta cuestión de no inducir la respuesta, está el tema de no usar adjetivos calificativos. Por ejemplo, su esposo es un mal sujeto, ¿verdad? Imagínense que a mí me digan que mi esposo es un mal sujeto, pues a lo mejor sí lo es, pero cuando yo escucho eso, siento como que me jalan el cabello y no, ¿qué le pasa? Mi esposo es de las mejores personas del mundo, ¿no? Entonces ahí yo ya puedo, ahí de alguna manera también ya estoy induciendo la respuesta, pero no solamente estoy induciendo la respuesta, sino que también puedo caer en la cuestión de que los individuos se molesten, se cierren y ya no me permitan continuar la entrevista, ¿no? Entonces, pues, en todo caso, yo podría preguntar, ¿qué tipo de persona considera que es su marido? ¿Ven? Ahí ya lo dejamos solito, solito nos va a decir, pues sí, es un patán, tal, o qué tal que nos dice lo contrario, ¿no? Seguimos. Una escucha activa, que va también de la mano con este punto del que les hablaba yo aquí adelante. Escucha activa es hacer una pregunta a la vez
y cerciorarnos de que lo que entendimos es lo que la otra persona nos está diciendo. A ver, ¿cómo? Bueno, pues yo tenía 14 años cuando entré a esa escuela y entonces conocí a mi primer novio y desde ahí no volvimos a separarnos hasta que cumplimos los 20 y entonces ya cuando la persona termina su relato, entonces yo le puedo decir, bien, entonces usted me dice que cuando era adolescente conoció a su primera pareja, su primer novio, y estuvo con él hasta que llegó a los 20 años. ¿Se dan cuenta? Lo que yo le estoy diciendo a él es básicamente lo mismo, solo que con otras palabras. Entonces, el entrevistado dice, sí, así es. Y llegamos a este punto con el que partimos, ¿no? O sea, le estamos demostrando que estamos escuchando con atención y con interés. A esto le vamos a llamar, perdón, escucha activa. Y bueno, por último, no cambiar abruptamente del tema. Y si por alguna situación fuera necesario, avisamos. Bueno, muy bien, Claudia, le agradezco mucho. Hasta aquí llegamos con este tema, aunque sería mejor irlo matizando. Muy bien, Claudia. Entonces, pues ya hablamos acerca de su adolescencia. Y luego, ¿qué pasó cuando entró usted a la juventud? ¿Qué pasó cuando entró ya a los 25 años? A ver ahí. Bueno, pues mire. Entonces ya se está cambiando a lo mejor de nivel. Pero como están empatadas o están relacionadas, pues el sujeto no siente ese cambio repentino, ¿no? Yo les decía, hay muchas recomendaciones, ¿no? Por ejemplo, el tono del entrevistado, pues lógicamente debe ser cálido, sin que sea casi inaudible, pero sí con un tono bajo, lento. Sí, es importante que el entrevistador no vaya repitiendo todo como un merolico, sino que vaya modulando su voz, ¿no? Por ejemplo, también. El orden, y vamos a pasar a esto, el orden en que se presentan las preguntas también, como nos vamos a dar cuenta, pues es muy, muy importante. Comenzar, por ejemplo, con preguntas generales y relativamente fácil, que no sean comprometedoras, sobre todo cuando es el principio o la primera vez que estamos entrevistando a la persona, pues no podemos llegar a preguntarle cosas, ¿cómo podríamos decir? Muy íntimas. Por supuesto que no se van a abrir las personas, ¿no? Pero si hacemos sesiones de varios días o sesiones a lo largo de los días, pues, llegará un momento en donde la persona ya está familiarizada con nosotros y no le resulte muy difícil contestar ciertos temas, ¿no? Bueno, después de que ya tenemos las preguntas generales y fáciles, podemos pasar al segundo nivel, que serían ya preguntas un poquitillo más complejas. Uh-huh. Y siempre también como entrevistadores debemos de tener la disposición de explicarle al sujeto si es que no le queda muy claro lo que le estamos preguntando. Que si no le queda muy claro también de alguna forma me está diciendo que mis preguntas tal vez no estén bien planteadas del todo, ¿eh? Bien,
Una vez que ya subimos el primer y el segundo escalón, estamos listos para el tercero y comenzar con preguntas sensibles. Preguntas que tal vez sí nos muevan. ¿Cuántos años pasaron entre la enfermedad de su marido y su muerte? ¡Wow! Por supuesto que si nosotros ya avanzamos estos 2 peldaños, para las personas será fácil contestar, perdón, no conquistar. O preguntas complejas, preguntas que ya requieren que la persona se detenga y piense y analice y contraste, etcétera, ¿no? Después vamos a terminar, como su nombre lo dice, con preguntas de cierre. Cuando ya está ahí, obtuvimos nuestra información y pues le damos las gracias a nuestro sujeto por su tiempo, por su valor, por supuesto, porque en muchas ocasiones no es fácil someterse a un cuestionario, a una entrevista, ¿no? Porque se nos mueven las ideas. Acuérdense, todo este tiempo hemos estado hablando de entrevistas cualitativas. Entonces, estas entrevistas cualitativas, pues, van directamente con las experiencias, las emociones, los sentimientos de los sujetos que estamos entrevistando, ¿no? Ok, para terminar, vamos rápidamente con las partes de una entrevista. Pues hay diferentes momentos de una entrevista. No solamente cuando ya llegamos con nuestros sujetos y empezamos con las preguntas, ¿no? Iniciamos desde antes con lo que se conoce como la planeación. La planeación es desde el momento en que contactamos, con el momento en que primero identificamos y contactamos a los sujetos de estudio, ¿no? Les damos a conocer cuál es nuestro propósito, qué tipos de entrevistas se les va a ir haciendo, asegurarle la confidencialidad de sus datos, lo que yo les decía hace ratito, pues señalarles que eso es privado, que nadie se va a enterar, que que la investigación no lleva su nombre, por supuesto, y preparando la guía, tanto si son preguntas, bueno, si son entrevistas abiertas, cerradas o semiestructuradas, tenemos que llevar ya nuestras preguntas guías, ¿no? Entonces, esas preguntas guías, pues lógicamente van a salir de la revisión de los temas, ¿no? Que ya debimos de haber hecho desde nuestro planteamiento. Si nos es posible, durante esta planeación, pues ensayar las preguntas, ¿no? Con alguien de nuestra confianza, para que más o menos nos vayamos dando cuenta cómo vamos a abordar a nuestros sujetos de estudio. Una vez que ya tenemos a los sujetos y ya hicimos una cita, hay que procurar confirmar un día antes. Señor Pérez, ¿se acuerda? Soy Beatriz Navarrete. ¿Se acuerda que teníamos pactada una sesión? Porque estoy realizando una investigación acerca de la eficacia de los hospitales aquí en el Estado de México. Ah, sí, sí, señorita, muchas gracias. ¿Nos podemos ver mañana? Ah, sí, claro. Bueno, entonces se confirma la entrevista, ¿sale? Lógicamente, pues llevar a cabo todas las actividades que yo necesite realizar para llegar puntual, inclusive un poco antes, ¿no? Lógicamente, ya que esté en la entrevista, pues tener que registrar mi información, ¿verdad?
Preguntar, es muy importante que yo le pregunte a los individuos si puedo grabar tanto sonido, voz, como video. No puedo hacerlo si el sujeto expresamente me dice que no. Si no me da su consentimiento, lo siento mucho, pero no puedo. Por ética profesional, no puedo grabar, ni aunque sea sonido solamente. Aquí entonces lo que convendría es explicarle la sensibilidad de la investigación, el carácter de anonimato que puede tener, etcétera, ¿no? Pero si no, pues no. Lo mismo, dije, bueno, grabar video o tomar fotografía también. Las fotografías caen exactamente en lo mismo, ¿sale? Por supuesto, vestirme apropiadamente. En muchas ocasiones y sobre todo al principio, la primera vez, pues a lo mejor no nos conocemos, entonces, hay que estudiar la situación. Si la situación es informal o es formal, en dónde lo vamos a entrevistar. A muchas personas les daría seguridad, por ejemplo, si a mí me ven, bueno, los caballeros de traje o a mí muy formal, pero también puede ser que si visto de manera informal le dé mayor seguridad. Entonces depende también, ¿no? Necesito yo analizar cuál es el contexto de mi investigación y ahí determinar entonces qué tipo de ropa sería la apropiada, ¿no? De ser posible, necesitamos llevar un formato de consentimiento para la entrevista en donde pues el sujeto diga que con plena libertad me está dando esa información, que no está siendo eh, coercionado, sí, ¿no? Para que me dé esa información. Luego, al inicio de la entrevista. Acuérdense, todo esto, lo que acabo de decir, todo es antes de, ¿no? Por eso la planeación. Y luego ya llega el momento, el inicio. En esta época, en esta era digital, es muy importante nosotros como entrevistadores apagar nuestro celular. Qué cosa más desagradable, en verdad, que alguien me brinde su tiempo y yo esté con el teléfono, ¿no? Es desagradable. Además de que ya somos adultos y debemos de entender que eh, pues hay ciertas circunstancias, ¿no? En donde el teléfono indiscutiblemente debe de ir apagado o cuando menos en vibrador, pero en una entrevista de trabajo apagado, definitivamente, ¿no? Ya dijimos, platicar sobre varios temas misceláneos, lo que le interesa, el clima tal vez, con el objetivo de romper el hielo, y luego ya darle el formato de consentimiento, pedirle que lo firme y también pedirle permiso para grabar, como les decía, tanto audio como video o tomar las fotografías y ya pues él nos dirá si sí o si no, ¿no? Bien. Durante el desarrollo de la entrevista, ¿sí? Escuchar atentamente, ya lo dijimos, mantener una conversación y no solamente pregunta-respuesta, ser paciente, obviamente, respetar los silencios. Si dijimos hace ratito que hay preguntas de sentimiento, entonces si se le mueve algo a la persona, le damos su tiempo, ¿no? Abstenernos de esa pregunta de ¿estás bien? Pues evidentemente no está bien, pero podemos decirle, usted me dice si podemos continuar o lo dejamos para otra sesión. A veces es necesario, por ejemplo. Obviamente, revisar que estemos haciendo todas las preguntas que llevemos, que
si a lo mejor por el tema del tiempo no nos da, no nos da tiempo, no podemos realizarlas todas, podemos hacer una cita para una segunda sesión, pero no que un tema no lo abordemos porque se nos olvidó, porque no nos dimos cuenta y lo dejamos pendiente, no, o sea, revisar todos los temas, ¿no? Es muy importante que cuando estamos haciendo entrevistas atendamos tanto el lenguaje verbal como al no verbal. Si la persona está haciendo gestos de que esas preguntas le están incomodando, a lo mejor se lo decimos abiertamente. Estas preguntas son muy difíciles para usted. Ah, no es cierto, no podemos preguntar eso porque ya estoy induciendo la pregunta, la respuesta. Entonces, más bien le preguntaríamos, ¿quiere que continuemos? Entonces, ya ella nos dirá, no, creo que mejor para la siguiente sesión, o sí, no hay problema. Bien. Y luego ya hacia el final de nuestra entrevista, preguntar si tiene algo que quiera agregar, si tiene alguna duda. Podemos a lo mejor externarle o compartirle algunas de las interpretaciones que hicimos, algunas de las observaciones que hicimos, ¿sí? Y con eso pues vamos cerrando. Y una vez que ya terminamos nuestra entrevista, una vez que ya estamos nuevamente en nuestro centro de trabajo o en ya nuestro domicilio, pues entonces vamos a hacer inmediatamente, en verdad esto es inmediatamente, un resumen de nuestras notas, transcribirlas, las observaciones, porque si no, se lo dejamos a la memoria, a las 2, 3 horas ya se nos olvidó. Entonces es inmediatamente, una vez que estamos ya en el lugar adecuado, hacemos esas transcripciones, vamos analizando la entrevista, su contexto, dónde estuvimos, qué sucedió, qué no sucedió, ¿no? Podemos a través de algún medio social, pues agradecerle a la persona, a lo mejor le mandamos un WhatsApp, un mail, una llamada telefónica, dependiendo del contexto, ¿no? Si estoy haciendo una investigación en un pueblo y no hay como internet, pues probablemente no estén acostumbrados a los mensajes por WhatsApp, pero tal vez se pueda hacer una llamada, no lo sé. Las observaciones que tengamos sobre esa entrevista, si podemos mejorarla para las futuras entrevistas con otros individuos, pues hacemos esas anotaciones y pues habremos finalmente terminado nuestra entrevista, ¿sale? Entonces, bueno, pues por ahorita vamos a terminar aquí. Otra vez me llevé una hora, no quería extenderme tanto, pero bueno, pues ni modo, pero esto es lo importante, insisto, este es nuestro método de recopilación de datos, entonces tenemos que ir conociendo paso a paso cuáles son las maneras de llevarlo a la práctica. Obviamente, como todo, las primeras veces que nosotros hacemos entrevistas, pues nos puede resultar muy complicado, pero con el tiempo pues vamos afinando nuestros propios métodos, ¿no? Bueno, pues les agradezco mucho su atención. Seguimos en contacto vía Zoom. Les agradezco su atención. Que tengan una bonita mañana.